Bienvenidos a la previa del Gran Premio de Gran Bretaña, pero vamos primero, como siempre, al repaso de la porra de Le Mans. Mi pole era para Marc Márquez, la sprint había puesto a Marc Márquez, Fabio Quartararo y Alex Márquez, y para la carrera del domingo, Marc Márquez, Alex Márquez y Pecco Bagnaia era mi podio. La pole se la llevó Fabio Quartararo de manera espectacular ante toda su afición y por segunda vez consecutiva hace la pole y es el único piloto en batir a Marc Márquez. En la sprint se llevó la victoria Marc, sigue siendo el rey indiscutible de los sábados. Segundo fue Alex Márquez y tercero fue Fermín Aldeguer. Fabio Quartararo no pudo con el ritmo de las Ducatis y para la carrera impredecible del domingo se llevó la victoria Zarco, segundo Marc Márquez y tercero Fermín Aldeguer. Gran Premio de Gran Bretaña disputado históricamente tanto en Silverstone como en Donington Park. El Gran Premio de Gran Bretaña entra al Mundial de Motociclismo en 1977 hasta el año 86. Se disputa en Silverstone. Del 89 al año 2009 se disputa en Donington Park y desde el 2010 se disputa en el trazado de Silverstone. Piloto que más veces ha ganado el Gran Premio de Gran Bretaña, Valentino Rossi, en hasta 8 ocasiones. Lo ha hecho 4 veces en MotoGP, 2 veces en 500 y 2 veces en categorías inferiores. Eso sí, la gran parte de sus victorias son en Donington Park, a excepción de su victoria del 2015, y por lo tanto, si nos centramos en el trazado de Silverstone, si nos centramos en la categoría reina, hay 2 pilotos que han ganado en hasta 3 ocasiones. El primero de ellos, Kenny Roberts, lo hizo en el año 1978, 1979 y 1983, y también lo ha hecho en la categoría reina en MotoGP Jorge Lorenzo en el 2010, 2012 y 2013. Piloto que más veces ha logrado la pole en este circuito en MotoGP es Marc Márquez, que lo ha hecho en hasta 5 ocasiones. Vamos ahora con el análisis del circuito de Silverstone, un circuito que cambia la salida en MotoGP desde el año 2023. En Fórmula 1 es la salida que hacían con la curva AB y una de derechas como curva 1. Antes la curva 1 de MotoGP era la famosa curva de Copse, lo que en el trazado hoy en día sería esa curva 9. Tenemos un circuito de 5.900 metros, circuito más largo de todo el calendario, 15 metros de ancho. Esto da muchas opciones, adelantamientos con 18 curvas, 10 de ellas a derechas, 8 de ellas a izquierdas y una recta más larga de 770 metros. Velocidad máxima registrada por Enea Bastianini en el 2022, 340,6 km por hora y una velocidad media al circuito de 181 km por hora. Circuito muy fluido, curvas muy rápidas de paso por curva, y es uno de los circuitos más rápidos del calendario. Y como vuelta rápida histórica, récord del circuito, Aleix Espargaró, su pole del 2024, tiempo de 1 minuto 57 segundos 309 milésimas, y el récord también en carrera es de Aleix Espargaró en el 2024 con un tiempo de 1 minuto 58 segundos 895 milésimas. Vamos ahora con el repaso del circuito. No he podido encontrar ningún tipo de onboard para MotoGP que se pudiese medir exactamente las velocidades en cada una de las curvas. La única que había disponible es la de Bezzecchi en el 2023 y es una pole en lluvia, por lo tanto no sabemos exactamente
cómo serían las velocidades tanto máxima de llegada a la curva como velocidad mínima, pero vamos a ir haciendo lo que es un repaso de lo que es el circuito, de las curvas, de la velocidad que se puede llegar a cada una de ellas y sobre todo lo más importante, me voy a centrar en este caso en los puntos claros de adelantamiento. Lo dicho, desde el 2023 ahora hemos cambiado la zona donde se sale, la zona de salida y por lo tanto cambia un poquito la configuración, aunque seguimos teniendo una curva 1 rápida, en este caso tenemos curva 1 de derechas y curva 2 de izquierdas, curvas bastante rápidas y llegamos a uno de los puntos claves, curvas 3 y 4 cerradas, muy técnicas, punto de adelantamiento, tanto la curva 3, aquí dejaremos un vídeo para ver un adelantamiento en esta zona, como luego la curva 4, curva también cerrada de izquierdas, donde también hemos visto grandes puntos de adelantamiento, en este caso Fabio Quartararo en el 2021, perdón, hizo bastantes adelantamientos en esta zona lenta. De ahí salimos a la curva 5 con mucha velocidad para encarar una de las rectas, no es la recta más larga, pero sí que es la recta que nos da a una de las frenadas fuertes y a otro punto claro de adelantamiento, frenada de las 6, curva de izquierdas, donde hemos visto también puntos donde Marc adelantó a Alex Rins en el 2019 en ese bonito duelo de aquella. La configuración del circuito era la antigua, pero sigue siendo una zona clave de adelantamiento. Curva 7, curva de derechas cerrada, aquí tenemos también la long lap y encaramos curvas rapidísimas, Woodgate y Copse, curvas de derechas, todas. La 8 es muy rápida, la 9 también es rápida y de ahí ya encaramos salir con mucha velocidad de esta curva 9, te va a dar una ventaja incluso de poder tirar la moto en toda esta zona de Maggots, Beques y Chapel, una zona súper técnica, súper fluida, donde si entras mal en la curva 10 directamente puedes cagarla en las 4 curvas que le siguen, por lo tanto súper técnica esta zona. Y de ahí, saliendo de Chapel, saliendo de la curva 14, nos vamos a la frenada más fuerte, a la recta más larga del circuito, la recta de Hangar, para llegar a la curva 15. Aquí sí que se frena a 323 km por hora en carrera, la paramos la moto a 123 km por hora, velocidad mínima, por lo tanto otro punto clave de adelantamiento, y encaramos curva 16. Aquí nos abrimos un poquito saliendo de la 15, pasamos por el piano, volvemos a la zona derecha del circuito para trazar otro punto donde también podemos ver adelantamientos en esta chicane de 16, 17 con doble de derechas, curva 18, para completar la vuelta en el circuito de Silverstone. Vamos ahora con el repaso de los gráficos del circuito de Silverstone para ver qué fábricas han ganado y quiénes son los pilotos a tener en cuenta durante este fin de semana. Obviamente, el Gran Premio de Gran Bretaña, nos vamos a centrar en los números desde la temporada 2002, desde la era MotoGP, y sobre todo desde el año 2010, cuando se corre en el trazado del Silverstone. Por lo tanto, fábrica que más veces ha ganado en este trazado es Yamaha. Lo hizo con Valentino, con Jorge Lorenzo y con Fabio Quartararo. En hasta 5 ocasiones ha ganado Yamaha. La segunda que más ha ganado es Ducati, con Dovizioso, con Pecco Bagnaia y con Enea Bastianini. 2 veces de Suzuki con Rins y Viñales, 2 de Honda con Casey Stoner y Marc Márquez, y una de Aprilia con Aleix Espargaró. Vamos ahora con el repaso de las victorias, en este caso de Marc Márquez. Su única victoria en este circuito llegó en el 2014, año en el que arrasó, y tuvimos un duelo precioso, espectacular, entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo. En el 2016 lo hizo Viñales, su primera victoria en MotoGP, y una victoria en la que lo hacía con la Suzuki. Tuvimos una bandera roja, pero incluso con esa primera salida, Maverick Viñales aprovechó que salía en tercera posición y se llevó el whole shot, y lo repitió tras la bandera roja. 2019, victoria histórica de Alex Rins en ese duelo con Marc Márquez, que todos tenemos en la cabeza, que llegaron a esa zona curva, lo que hoy en día es
la curva 8 de Woodcote. Aquí salió súper rápido Viñales Rins, y en esta ocasión aprovechó por dentro la aceleración de la Ducati y el menor desgaste de neumáticos de la Suzuki para llevarse la victoria. En 2021 se llevó la victoria Fabio Quartararo con Rins y Aleix completando el podio, pero lo importante es que el top 6 fueron 6 fábricas las que completaron este top 6, por lo tanto un indicio de lo que estaba siendo MotoGP durante esas temporadas. 2022 se lleva la victoria Pecco Bagnaia por delante de Viñales y Miller, y la temporada pasada la victoria de Enea Bastianini frente a Jorge Martín y a Pecco Bagnaia con esas liveries especiales que llevaba toda la parrilla. En cuanto a las poles, 5 poles de Marc Márquez, una pole de Joan Zarco y una pole de Marco Bezzecchi. Y en cuanto al número de podios, Marc con 4 y Viñales con 4 son los pilotos de esta parrilla que más veces se ha subido al podio en el trazado de Silverstone. Pecco Bagnaia lo ha hecho en 3 ocasiones, Alex Rins en 2 ocasiones, Enea Bastianini, Brad Binder y Jorge Martín lo han hecho en una ocasión. Y antes de ir con el análisis de las fábricas, vamos a ir con el informe Michelin desde el fin de semana, un informe donde Michelin nos dice que desde la curva 8 hasta la curva 13, justo antes de esa curva 14, esa curva Chapel, toda esta zona estresa muchísimo al neumático. Obviamente es un circuito muy rápido, unas curvas muy rápidas, como hemos mencionado antes. Por lo tanto, normalmente cuando Michelin hace este informe, la zona que más estresa al neumático suele ser una curva, pero aquí estamos viendo que es la curva 8, curva 9, 10, 11, 12, que son las que más estresan a este neumático de Michelin. ¿Y qué dice Piero Taramaso como cabecilla de Michelin? Pues obviamente es un circuito especial, con un trazado especial, y además de ser el circuito más largo del calendario y tener una velocidad muy alta, tenemos algunas rectas largas con frenadas fuertes a más de 320-340 km/h, con curvas rápidas, donde esto pone muchísimo estrés en el neumático trasero. En cuanto al nivel de grip, es un grip normal, un grip medio si lo comparamos con el resto del calendario, y es un circuito que se ha reasfaltado en 2019, que no es muy abrasivo y que tiene un desgaste del neumático bastante fácil de manejar. Aún así, aunque no tengamos frenadas muy fuertes, sí que tenemos zonas que son muy demandantes para los neumáticos. Entonces, a partir de aquí ya vamos con el análisis de las fábricas y vamos a empezar con Aprilia, que es la última en la clasificación de constructores con 62 puntos, y obviamente todo lo que rodea ahora mismo a Aprilia es la situación de Jorge Martín, la situación que he explicado en un vídeo. Os dejo aquí el vídeo porque creo que pone bastante en perspectiva todo lo que es el proyecto de Aprilia desde que regresó a MotoGP en 2015, cuál es la situación de Jorge Martín, por qué fichó Jorge Martín por Aprilia y dónde quedaría Aprilia en el caso de que Jorge Martín decidiese abandonar a la fábrica italiana al finalizar la temporada. También hemos visto cómo en Le Mans, después de hacer ese test en Jerez, Bezzecchi ha estado rodando con esa ala trasera, esa pieza aerodinámica en el colín. Ya hablamos aquí que Aprilia está enfocándose bastante en la parte aerodinámica de MotoGP, aerodinámica del carenado, y que también hemos visto como hemos tenido un test en Misano donde han rodado varios pilotos, entre ellos Savadori lo ha hecho. Por lo tanto, va a ser interesante ver si Aprilia trae alguna novedad a este circuito. Y también mencionar que Bezzecchi, aunque la clasificación general no se ve reflejada, está teniendo un buen ritmo en estas últimas carreras, pero está cometiendo muchísimos errores, está teniendo muchos problemas a la hora
de frenar y girar la moto, de meter la moto en curva. Por lo tanto, la Aprilia es una moto que se le puede exprimir, pero hay que llevarlo de una forma muy particular, y Marco Bezzecchi no lo está haciendo en este momento, y es por eso que el piloto que lidera Aprilia en la clasificación general es el rookie Ai Ogura, con 43 puntos, 38 puntos para Bezzecchi, 15 puntos para Raúl Fernández, que viene de hacer su mejor gran premio en toda la temporada, y obviamente 0 puntos para Jorge Martín con Savadori, piloto sustituto, que lleva 8 puntos. Vamos ahora con Yamaha, que lleva 72 puntos en la clasificación de constructores, y como vimos en Le Mans llevaron una actualización de ese motor de 4 en línea que han probado todos los pilotos, Fabio Quartararo y Ale Rins en el equipo de fábrica, pero también Jack Miller y Miguel Oliveira en el equipo de Pramac. Un Jack Miller que tuvo la victoria en sus manos, lideraba por más de 10 segundos, bueno, era el líder virtual, con más de 10 segundos de ventaja con Johan Zarco, cuando todos los pilotos aún estaban con slicks y estaban empezando a entrar otra vez a box para montar ese neumático de lluvia, pero Jack Miller se fue al suelo cuando tenía en su mano una opción muy buena de llevarse la victoria. ¿Qué ha dicho Paolo Pavesio? Pues ha comentado que están muy contentos con esa segunda pole consecutiva de Fabio Quartararo desde que hemos llegado a Europa. Fabio ha hecho 2 poles, hizo el podio en Jerez, hizo una buena sprint, no llegó a culminar con ese podio porque tanto Marc como Alex y Fermín Aldeguer tenían un ritmo superior, pero un cuarto puesto para Fabio Quartararo, muy buena sprint con Alex Rins terminando en la zona de puntos, terminando en 8ª posición, y obviamente el domingo esa caída de Fabio Quartararo, de Miller Oliveira, que venía también de tener esos problemas físicos de haberse perdido varias carreras, pues finalmente solo fue Rins el que puntuó, pero parece que están contentos en Yamaha y también han aprovechado esos 2 días de test en Misano. En esta ocasión sí que han estado los pilotos titulares, Fabio Quartararo y Alex Rins, por lo tanto otra fábrica a la que estaremos pendientes en el caso de que lleguen novedades para Silverstone. Vamos ahora con KTM, tercera en la clasificación con 76 puntos. En KTM pues también han estado Dani Pedrosa y Pol Espargaró rodando en el test de Misano. Hemos visto como Alemán ya ha llegado a una costa recuperado físicamente de ese brazo con el que se le operó de síndrome compartimental, y obviamente hoy en día claramente Maverick Viñales y ahora también Pedro Acosta son los líderes de la fábrica. Hicieron muy buena sprint el sábado en Le Mans. Acosta se fue al suelo, pero rodaba en 5ª posición, el ritmo estaba allí, y en la carrera del domingo tenían el neumático medio de agua trasero, un neumático que a final de carrera con más agua en pista no funcionaba, pero las sensaciones son buenas, el ritmo es bueno, y quien lidera a la fábrica es Pedro Acosta con 46 puntos, 40 puntos para Maverick Viñales, y luego tenemos a Brad Binder con 32 y Enea Bastianini con 31 puntos. Vamos con Honda, segunda clasificada. Obviamente la victoria de Zarco le ha dado muchísimos puntos este fin de semana, son 85 los que suma Honda en la clasificación, y Honda que vuelve a tener a Aleix Espargaró haciendo wildcard en Silverstone, y es el último wildcard que pueden hacer antes del verano. Un Zarco que con su victoria en Le Mans ha conseguido varias cosas. La primera de ellas, evitar que Ducati superase las 22 victorias que están igualados de Honda, que llevaba 22, Ducati tenía 22, y tenía en sus manos Ducati convertirse en la fábrica con más victorias en MotoGP de forma consecutiva. Y es que también ha roto la peor racha en la historia de Honda, que llevaba 42 carreras sin ganar desde esa victoria de Alex Rins en el circuito de las Américas. Nakagami durante el fin de semana ha probado un nuevo basculante de carbono, pero parece ser que solo lo probó durante los entrenamientos y que no lo montó ni en la sprint ni en la carrera larga. Un Nakagami que ha estado rodando en Japón, y se espera que su próximo wildcard sea en Motegi, porque después del parón veraniego
Honda dispondrá de otros 3 wildcards. Y vamos ya con Ducati. Obviamente Ducati es la fábrica que lidera con muchísima ventaja en esta clasificación de constructores. 217 puntos lleva Ducati, llevaba los 37 puntos en todos los grandes premios hasta Le Mans, donde se llevó Zarco esa victoria, una Ducati que le han frenado en 22 el número de victorias consecutivas, y que ahora mismo toda la polémica está en la situación de Pecco Bagnaia, que mencionó en Le Mans que seguía con muchos problemas de feeling en el neumático delantero. Pirro también ha estado en el test de Misano, ha completado hasta 150 vueltas, aparentemente trabajando mucho en la parte de la electrónica, porque con este motor GP24 Plus, un motor que, como ha dicho Alessio Piana en Twitter, tiene muy pequeñas modificaciones del motor 2024. Obviamente estos cambios están orientados, uno, en el apartado de la fiabilidad, y dos, buscando un poquito más de velocidad punta. ¿Qué puede hacer Pecco Bagnaia? Pues dos formas de ajustar este carácter del motor: uno, con el volante de inercia, y dos, que es en lo que ha estado trabajando Pirro durante este test de Misano, es en el apartado de la electrónica. Y llegamos a un circuito donde obviamente han ganado de estas últimas temporadas con Bastianini, con Pecco Bagnaia, y donde Marc Márquez lidera la fábrica, lidera el mundial con 171 puntos, 149 Alex Márquez. Ya empieza a verse la diferencia. 120 Pecco Bagnaia y Morbidelli 85 puntos, Di Giannantonio 74 y Fermín Aldeguer 48 puntos. Por lo tanto, ¿cómo quedaría la clasificación del general del mundial llegando a este circuito? Lidera Marc 171, 149 Alex Márquez, Bagnaia 120, Morbidelli 85, Di Giannantonio 74. Sigue habiendo ese top 5 de Ducatis, pero Zarco y Quartararo de momento estarán impidiendo que Aldeguer complete el top 6, pero un Aldeguer que está a solo 24 puntos de Zarco. Creo que, viendo el nivel de Fermín y viendo el nivel de la Ducati, no tardaremos en ver ese top 6 de Ducatis. Completan el top 10 Pedro Acosta y Ogura. Los dos pilotos lideran sus fábricas, con Maverick Viñales en 11ª posición, Marco Bezzecchi 12ª, Marini, único piloto que ha puntuado en todas las carreras de domingo, con 37 puntos, Binder 32, Bastianini 31, Rins 23, Miller 19, 15 para Raúl Fernández, Joan Mir con 12, Nakagami 10 puntos como sustituto, Savadori 8 también como sustituto, Augusto Fernández 3, y finalizan Oliveira, Chantra, Aleix Espargaró y Jorge Martín. Y vamos ahora con la meteo para este fin de semana. De momento, viernes estable con 8 grados de mínima, temperaturas frías y 16 grados de máxima, pero hay bastantes probabilidades de lluvia tanto sábado como para el domingo. Por lo tanto, esto puede ir evolucionando a medida que nos acercamos al Gran Premio, pero sin duda que podemos tener opciones de lluvia, 20% de momento para el sábado en el horario de las clasificaciones y de la sprint, y también entre un 20% para el horario de carreras del domingo. Un horario que os voy a dejar también aquí en pantalla porque cambia. Primero será la carrera de Moto2, luego MotoGP y finalizaremos con Moto3. Y para acabar el vídeo de hoy, vamos con la porra, vamos con mis predicciones para el circuito de Silverstone. Y como no podía ser de otra manera, pole para Marc, es el piloto con más poles en este circuito, por lo tanto hay que ir con Marc para la pole. Para la sprint, Marc sigue siendo el rey de la sprint, entonces creo que también será el favorito para ganar. Y en segunda posición me la voy a jugar, voy a poner a Fermín Aldeguer y a Maverick Viñales en tercera posición. Y para el domingo nos vamos a volver completamente locos en un circuito donde Viñales siempre ha ido muy bien. Creo que tiene opciones de lograr su cuarta victoria con una fábrica diferente, y por lo tanto mi porra para el domingo: Maverick Viñales, Marc Márquez, Pecco Bagnaia para completar el podio del domingo.
Dejarme en comentarios vuestra porra, tanto para la pole como para la sprint, como la carrera del domingo. Y si os ha gustado el vídeo, suscribiros, que ayuda muchísimo, dejar vuestro like y dejarme vuestra porra en comentarios.